Vegeta con la forma Shura perdió la mitad de su poder, por lo cual no representaba una amenaza para Shen, el cual derrotó sin problemas al Saiyajin orgulloso. Goku también lo intentó, con su forma final de Dios Dragón, pero al igual que Vegeta también había perdido la mitad de sus poderes, por lo cual también cayó ante Shen, el cual lo derrotó sin problema alguno. Además no fueron los únicos, todos presenciaron la muerte del ángel más poderoso, el único en su momento que había trascendido a Arcángel, sin embargo no pudo ganar la batalla, murió ante las manos de Shen. Con la derrota de los tres, ahora todo parecía ser el final del Olimpo y el renacimiento del imperio de Shen. El Olimpo parecía no tener salvación, no parecía haber ninguna esperanza de sobrevivir. Después de todo, Shen tenía la intención de acabar con todos los hijos de Zeus. No obstante, ante la desesperación finalmente se vería una luz al final del camino, y es que Kakaroto había aparecido desde el cielo, el nieto de Zeus, el Saiyajin prodigio, con los ADN de las razas más poderosas, Saiyajin, Dios, demonio y ángel. Era un monstruo de la genética. Para vencer a un monstruo como Shen se necesita de otro monstruo, sin embargo venía acompañado de la diosa guerrera Artemisa, la guardiana de Zeus. Las sospechas eran ciertas. Kakaroto, ese monstruo acabó con la vida de Tyr, no puedo sentir su espíritu, diría Artemisa con una expresión seria. Lo lamento Tyr, no pude llegar a tiempo, si tan solo hubiera enfrentado a Shen desde un inicio nada de esto hubiera pasado, es mi culpa que hayas terminado de esta manera, no lo merecías, lo único que queda es vengar tu muerte y salvar el Olimpo de la destrucción, lo haré por ti, tío Tyr, eran los pensamientos de Kakaroto y había comenzado a desprender un desgarrador instinto asesino. Pero que tenemos aquí, no es necesario que lo menciones, tú debes ser Kakaroto, estoy seguro, diría Shen a través de todo el polvo, se había recuperado del golpe que recibió por parte del Saiyajin prodigio. Kakaroto, pensé que no podías acceder aún más a la doctrina egoísta prohibida desde que trascendiste a Arcángel, le susurraría Artemisa al Saiyajin semidios. Tampoco lo entiendo del todo, pero quizás llegar tarde y ver el destino de Tyr haya despertado esa sed de sangre que siento. Esta vez no más juegos, diría Kakaroto con un tono grave en su voz. Los demás han caído en batalla, eres nuestra última esperanza, Kakaroto, es más, puedo pelear contigo, a tu lado, diría Artemisa. Te lo agradezco, pero no es necesario, diría Kakaroto mientras tenía una expresión seria. Kakaroto está aquí, no lo puedo creer, diría Hércules. Pero en verdad podrá vencer a Shen, diría Azazel mientras tenía una expresión seria. Si las sospechas son ciertas, entonces no deben de qué preocuparse, Kakaroto se alzará con la victoria, diría Loki mientras tenía una sonrisa. ¿De qué estás hablando? Diría Baldur con un tono grave en su voz. Ya lo verán muchachos, un poco de paciencia, diría Loki aún con esa sonrisa. Él está de vuelta, aún no me acostumbro que es idéntico a Goku, bueno, sé que ambos son la misma persona pero de diferente dimensión alterna, pero llegó en el momento justo, eran los pensamientos de Leviatán. Entonces Shen saldría entre todo el humo, mostrándole a Kakaroto su poderosa transformación, su forma final, es la razón por la cual nadie tenía oportunidad de vencerlo. Kakaroto miraba con atención su entorno, viendo a Goku en los escombros, totalmente derrotado y cerca de él se encontraba Vegeta también entre los escombros, hasta que vería que su esposa fue en su ayuda, sin embargo no era todo, al fondo vería el cuerpo sin vida de Tyr. Miren esto, eres igual a Goku, tengo entendido que eres de otra dimensión, ambos son el mismo, pero tú eres más fuerte, por lo visto Goku nació siendo un mortal, pero tú naciste en una cuna de oro, rodeado de grandeza y poder, un Saiyajin hijo de una diosa y nieto del dios padre de todo, debo reconocer que tengo curiosidad por empezar a pelear contigo, diría Shen aún con esa sonrisa arrogante. Kakaroto había comenzado a dar pasos, hasta colocarse a 3 metros de distancia entre él y Shen, ambos compartían miradas desafiantes, pero la mirada de Goku era aún más penetrante, sus ojos de demonio irradian sed de sangre y venganza. Vegeta, estoy aquí, no te presiones, la sangre Hellsing hará efecto poco a poco y te recuperarás, diría Leviatán. Sin embargo Vegeta no respondió pero solamente asintió, debido a que Shen realmente le hizo mucho daño a su cuerpo. ¿Cómo es posible esto?
un Saiyajin con la sangre de un dios capaz de usar el poder de un demonio puro del clan Hellsing. Hades no es así. Fue él quien te heredó tal poder, el poder de la doctrina egoísta prohibida y los ojos de demonio, pero eso no es todo, puedo sentir energía aún más pura dentro de ti, la energía de un ángel, eso significa que heredaste la sangre pura de la madre esfera, qué interesante y desafortunado para mí, dejarte con vida podría costarme la vida, por lo tanto debo acabar contigo aquí y ahora, pero para calentar habrá que bajar el nivel por el momento, diría Shen con un tono grave en su voz, y este había vuelto a su forma legendaria. Su ki había bajado drásticamente pero seguía teniendo un poder tremendo. Y entonces fue Goku quien dio el primer paso, en menos de una billonésima de segundos ya se encontraba frente a Shen con un puñetazo extremadamente veloz. Es rápido, eran los pensamientos de Shen y recibió de inmediato el puñetazo de Kakaroto en toda la mandíbula que incluso lo hizo retroceder. Cuando tu cuerpo alcanza el máximo estado de relajación puedes obtener una velocidad aún más bestial, debes imaginar que fluyes como el viento, una técnica de alto nivel, no se consigue con un entrenamiento normal, es una de las técnicas que usaba mi madre para superar la velocidad de sus oponentes, diría Kakaroto con tono sereno en su voz y con esos imponentes ojos de demonio. Shen se había recuperado, es cierto que el puñetazo de Kakaroto fue realmente veloz pero no llevaba la fuerza necesaria para hacerle daño. Kakaroto nuevamente se fue al ataque, en un instante ya se encontraba al frente de Shen con un poderoso rodillazo. Shen de nuevo fue tomado por sorpresa, escupió saliva al momento de recibir semejante impacto en el abdomen. Sin embargo Kakaroto aprovecharía el momento, no duraría en conectarle un veloz derechazo a Shen en todo el rostro, por lo cual Shen esta vez escupió sangre, notó que Kakaroto tenía un estilo de arte marcial. Así que él es Shen, me recuerda mucho a Black, pero Shen es diferente en ciertos aspectos, su resistencia es otro nivel, estoy seguro que con estos golpes no podré jamás noquearlo, tendré que subir el nivel, mi sangre está hirviendo de emoción, después de todo estoy enfrentando al primer Saiyajin creado por la mano de Zeus, se diría Kakaroto en sus pensamientos. No lo haces nada mal, ahora veo por qué estos dioses tienen tanta confianza en ti, confirmo que en verdad eres diferente al resto de basura, pero sé que tienes aún más, tu poder de la doctrina egoísta prohibida es aún más grande que el de Vegeta, eso lo tengo claro, sin embargo, tus golpes apenas me hacen cosquillas, es cierto que eres veloz, te lo concedo, pero necesitas más que velocidad, diría Shen mientras tenía una sonrisa. Pero Kakaroto seguía en silencio sin decir nada, lo único que hacía era mirar fijamente a Shen sin pestañear. Entonces te obligaré a sacar tu máximo potencial, subestimar al padre de todos Saiyajin podría ser tu mayor error, fueron las palabras de Shen y ya se encontraba frente a Kakaroto con un poderoso derechazo, lo suficientemente poderoso para destrozar cráneos. No obstante Kakaroto con mucha agilidad había evadido el ataque de Shen en el último momento, sin embargo al instante haría una contra, un cruzado. Esta vez Shen decidió recibir ese puñetazo en el rostro para demostrarle un punto a Kakaroto y es que sus golpes no tenían efecto, si quería tener una oportunidad debía subir el nivel. Kakaroto había retrocedido unos cuantos metros mientras miraba fijamente a Shen, usó técnica en ese golpe para tratar de deshabilitarlo pero no había funcionado. Admito que eres veloz, pero estoy nada más probando de lo que eres capaz, si lo deseo podría superar tu velocidad, diría Shen mientras tenía una sonrisa arrogante. Entonces déjame mostrarte el siguiente nivel de la doctrina egoísta prohibida, Vegeta con mucho entrenamiento podría lograrlo, pero se requieren décadas para dominar este poder, diría Kakaroto y su ki había comenzado a crecer a una velocidad sorprendente. El Olimpo de inmediato había comenzado a ser sacudido, ráfagas de viento por todo el campo de batalla, estruendos y relámpagos, además de que una sorprendente sed de sangre se podía sentir en el ambiente, Kakaroto iba a vengar la muerte de Ti a toda costa. Espero que no sean solo palabrerías, tengo muchas expectativas en ti, Kakaroto, no me decepciones, porque sé que eres diferente, diría Shen quien no se veía sorprendido ante el nuevo poder que estaba desatando el Saiyajin semiángel. Un destello habría aparecido en medio del campo de batalla, Kakaroto había liberado el máximo poder de la doctrina egoísta prohibida, los presentes serían testigos de la forma final de dicho poder, Kakaroto estaba listo. Interesante, veo que llevaste el poder del demonio Hades al siguiente nivel, diría Shen.
todo está resultando acorde al plan, debo entrar en calor antes de liberar el máximo potencial de mi poder como ángel, sin embargo este poder no durará mucho, debo aprovechar este tiempo para aprender más acerca de las habilidades y estilo de Shen, se diría Kakaroto. Veo que estás listo, veamos qué tan cierto es, fueron las palabras de Shen y este de un momento a otro ya se encontraba a centímetros de Kakaroto con el primer puñetazo devastador. Kakaroto se sorprendió ante el cambio de velocidad de Shen por lo cual a duras penas lograría bloquearlo ese puñetazo con su antebrazo. Sin embargo Shen al instante intentaría conectarle un rodillazo a Kakaroto en el estómago con la fuerza necesaria para hacerle daño a sus órganos internos. Pero Kakaroto había sido aún más veloz, evadiendo en el último momento el ataque de Shen y pudo ver una abertura de una fracción de segundo, por lo cual no dudó en conectarle una patada en la mandíbula. Shen escupió saliva, recibió de lleno esa brutal patada en la mandíbula que incluso lo hizo retroceder muchos metros. Aumentó de golpe su velocidad, serían las palabras de Kakaroto y este volvería a evadir un poderoso puñetazo de Shen en el último segundo. Y es que Shen se había recuperado en cuestión de segundos de la patada que recibió y no dudó en atacar de inmediato a Kakaroto con un demoledor puñetazo. Ahora lo entiendo, Shen solamente hace uso de su fuerza bruta, no hace la finta, solo golpea, es totalmente diferente a Black, ahora lo comprendo, recibir uno de esos golpes sería brutal en mi estado actual, debo atacarlo sin recibir ni un solo golpe, hacer uso de mi máxima velocidad y la técnica fluidez con el viento de mi madre, se diría Kakaroto en sus pensamientos. No lo haces tan mal, pero empieza a ser molesta esa velocidad, déjame mostrarte que mis músculos no retienen mis movimientos, fueron las palabras de Shen y a gran velocidad se fue al ataque. Kakaroto tampoco se lo pensó dos veces, este también se fue al ataque a máxima velocidad, donde tenía la intención de soltar un derechazo hacia un punto vital. Shen sabía perfectamente las intenciones de Kakaroto, por lo cual iba a contrarrestarlo con un puñetazo directo con nada más que fuerza bruta y violencia absoluta. Una explosión se dio al momento del impacto de ambos puños, las ráfagas de viento eran tan potentes que destruían incluso los escombros, la batalla cada increíble batalla, Kakaroto no ha recibido ni un solo golpe, combina muchos estilos de combate que vuelven impredecibles sus movimientos, además esa velocidad que le otorga la doctrina egoísta prohibida es increíble, diría Artemisa. Se nota que tiene la sangre de un ángel, solo un ángel es capaz de moverse de esa manera, pero me sorprende aún más su poder como demonio, llevó el poder del señor Hades al siguiente nivel, diría Leviatán mientras tenía una expresión seria. No se los dije. Nosotros también tenemos un monstruo, diría Loki mientras tenía una leve sonrisa. Shen intenta conectarle un golpe pero Kakaroto logra esquivar en el último momento, diría Hércules. Cuando Shen cree que lo tiene, Kakaroto logra aumentar aún más su velocidad. No conozco mucho sobre el poder de la doctrina egoísta prohibida, pero sé que con cada minuto va en aumento su poder, no tiene límites, diría Sazel. Goku y ese otro Saiyajin lo intentaron, pero ambos fracasaron y ahora tira muerto. Kakaroto, ¿dónde rayos estabas metido? Llegas muy tarde, eran los pensamientos del dios vikingo. Continuando con la batalla, en el cielo había dado inicio un feroz intercambio de golpes, cada impacto hacía retumbar el Olimpo entero, Shen con su forma legendaria se había vuelto aún más fuerte que antes, parecía que mejoraba en cada batalla, por otro lado Kakaroto peleaba al mismo nivel que Shen en su forma final de la doctrina egoísta prohibida, pero al haber trascendido como un arcángel, tenía un límite de tiempo a usar el poder demoníaco. Shen lanzaría con todas sus fuerzas un feroz puñetazo con la fuerza necesaria para partir el Olimpo en dos, pero Kakaroto respondería de la misma manera, con un feroz derechazo, ambos impactando sus puños. Entonces Shen esta vez decidiría lanzar un izquierdazo con técnica, era aún más veloz y con buena potencia, pero Kakaroto respondería con otro derechazo con la misma velocidad y técnica. Shen, cansado de no poder conectar ni un solo golpe al instante, le lanzaría una ráfaga de ki a Kakaroto en toda la cara. Pero Kakaroto había evadido en el momento exacto y respondería al instante, con un puñetazo directo hacia la mandíbula de Shen. Pero Shen a gran velocidad había evadido el puño de Kakaroto y haría una contra, un veloz gancho con absoluta fuerza. Kakaroto a toda velocidad con éxito había bloqueado con su antebrazo ese brutal puñetazo que incluso la fuerza ejercida en ese golpe lo haría retroceder muchos metros.
Veo que ambos tenemos la misma velocidad, esta pelea no está llegando a ningún lado a este ritmo, diría Shen mientras tenía una sonrisa. Es cierto, ambos contamos con la misma velocidad pero Shen es aún más fuerte y resistente, para igualar esa fuerza descomunal tendría que subir el nivel, pero aún no es el momento, se diría Kakaroto en sus pensamientos quien no le quitaba la mirada a su enemigo. Te demostraré la gran brecha de poder que nos separan, diría Shen y justo en ese momento había comenzado a incrementar su poder a niveles extraordinarios. Aquí viene, puedo sentirlo, la transformación que venció a Goku, Vegeta y Tear, tiene un ki tremendo y no para de crecer, ahora veo por qué incluso Poseidón con su nuevo entrenamiento no fue capaz de vencerlo, se diría Kakaroto en sus pensamientos. No entiendo cómo ese insecto es capaz de incrementar su ki aún más, cuando peleó contra Vegeta no tenía tanto poder, diría Leviatán. Se dice que el Saiyajin legendario es capaz de incrementar su poder de manera ilimitada, su único límite es su cuerpo, que tanto pueda soportar tanto ki almacenado, pero ese monstruo no parece tener un limitador en su cuerpo, diría Artemisa. Y entonces un destello habría aparecido en el campo de batalla hasta incluso generarse una cortina de humo, y es que Shen había vuelto a desatar su última forma, su forma de Dios progenitor. Mi cuerpo ha entrado en calor pero no es suficiente, se diría Kakaroto en sus pensamientos. Y entonces Shen saldría entre todo el humo, revelándole a Kakaroto una vez más su última forma, su ki era tremendo, sin duda llegaba a otros multiversos y dimensiones paralelas, el Saiyajin con título de Dios progenitor estaba listo para ponerse serio en la batalla final. Veamos qué tan fuerte es, serían los pensamientos de Kakaroto y fue el primero en hacer el primer movimiento, a gran velocidad se fue directo hacia Shen, era realmente veloz que incluso le conectó un poderoso de rechazo en toda la cara al Saiyajin legendario. No obstante, Shen tenía una sonrisa despiadada, y es que el golpe de Kakaroto no le había afectado en lo más mínimo, incluso no se había movido ni un solo centímetro de su lugar, demostrando la brutal diferencia de poder que había entre ambos. Kakaroto sin embargo no se había inmutado, a gran velocidad y potencia le conectaría una patada con técnica en el cuello. Para sorpresa de todos ese golpe tampoco le había afectado a Shen, seguía de pie totalmente ileso y sin ningún rasguño. Por lo cual Kakaroto había retrocedido por puro instinto, ahora lo comprendía, no era lo mismo ser un espectador a que experimentar en carne propia el gran poder de Shen. No me digas que esa es toda tu fuerza, apenas pude sentir una leve comezón, sé que el nieto de Zeus no puede ser tan débil, deja de jugar y muéstrame tu poder oculto, diría Shen acompañado de una sonrisa despiadada. Es realmente fuerte, lo pateé con todas mis fuerzas y no se inmutó, tampoco lo pude mover ni un solo centímetro de su lugar, este sería el momento para liberar mi poder y trascender Arcángel, pero aún no es el momento, debo ser paciente, se diría Kakaroto en sus pensamientos. ¿Terminaste? Entonces es mi turno, diría Shen. Kakaroto estaba por decir algo, hasta que fue sorprendido por un derechazo en toda la mandíbula, no lo podía creer, ni siquiera vio venir ese brutal golpe. La fuerza y resistencia de Shen no eran la único que había aumentado, sino también su velocidad, incluso ahora era más veloz que cuando enfrentó a Vegeta, Goku y Tear, le conectó un veloz derechazo a Kakaroto. Sin embargo Kakaroto después de haber recibido un letal derechazo en la mandíbula al instante recibió un puñetazo directo en el hígado provocando que escupa sangre. Y es que Shen se había puesto a la ofensiva, le conectó un crítico golpe a Kakaroto en un punto vital, sin embargo aún no terminaba, de manera consecutiva esta vez le lanzaría un puñetazo con absoluta violencia y fuerza bruta. Kakaroto sabía a la perfección que ese golpe podría incluso noquearlo, por lo cual justo en ese momento haría de una técnica muy prendido, al golpear a Shen fue como golpear una hoja, incluso como golpear un trapo de tela, totalmente suave. Sin embargo la fuerza ejercida provocó que Kakaroto salga disparado muy lejos y a gran velocidad, hasta impactar contra una columna de roca, sin embargo también había usado esa pared para amortiguar el daño, se trataba del Shaori defensivo. No obstante Shen estaba sorprendido, se dio cuenta que ese último golpe no había resultado ser efectivo, se dio cuenta que Kakaroto usó una extraña técnica. Y es que así había sido, Kakaroto ya se encontraba de pie totalmente ileso y con una leve sonrisa, le había demostrado a Shen que sus golpes no tenían efecto cuando usaba la técnica Shaori. Interesante truco, diría Shen mientras tenía una expresión seria.
Increíble, Kakaroto está totalmente ileso después de ese golpe, se levantó de golpe y como si nada. ¿Qué fue lo que hizo?, diría Leviatán asombrada ante los resultados. No estoy segura, pero creo que hizo uso de la técnica Shaori, una técnica muy avanzada, consiste en relajar tus músculos lo más mínimo posible para amortiguar el daño recibido, diría Artemisa. Sin embargo, justo en ese instante Kakaroto había comenzado a desatar su ki, un grito desgarrador se podía escuchar por todo el campo de batalla, todos los presentes eran capaces de sentir la pureza de ese ki en el aire, se sentía diferente a todo lo visto, se trataba del nacimiento de un nuevo arcángel. La sonrisa arrogante de Shen fue borrada totalmente, fue reemplazada por una expresión seria, podía sentir ese brutal ki, era lo que estaba esperando, un rival de este calibre. ¿Qué está pasando? Todo el Olimpo no para de temblar, creo que incluso las galaxias y multiversos, ¿qué significa esto?, diría Leviatán asombrada ante lo que estaba ocurriendo. Es el nacimiento de un nuevo arcángel, Kakaroto ha trascendido, diría Leviatán mientras tenía una leve sonrisa. Kakaroto y Shen decidieron subir el nivel de la batalla, por lo cual ahora el combate se había convertido en una amenaza multiversal. Shen decidió liberar su máximo poder, su forma de Dios progenitor. Por otro lado, Kakaroto se encontraba peleando con el poder de la doctrina egoísta prohibida, la forma final dicha transformación, sin embargo no fue suficiente contra el Saiyajin legendario, este recibió una brutal paliza, por lo cual también decidió subir el nivel, era momento de liberar su forma angelical, trascender Arcángel. Y fue así como sucedió, el Olimpo entero no paraba de ser sacudido ante una ola de poder que inclusive llegaban multiversos y dimensiones paralelas, parecía que el planeta en cualquier momento sería destruido, Kakaroto estaba listo para pelear con todas sus fuerzas. Sí, ahí está ese poder que pude sentir por unos segundos cuando peleaba contra Vegeta, veo que todo lo que dicen sobre Kakaroto es verdad, tiene un ki realmente asombroso, supera con diferencia el poder de Goku, Vegeta y ese ángel, ¿acaso Kakaroto es más fuerte que Zeus? Con tan solo sentir su energía me doy cuenta que no es normal, después de todo tiene las células de la madre esfera, esa energía pura y celestial, Kakaroto también es un ángel, eran los pensamientos de Shen mientras presenciaba todo con interés. ¿Qué significa esto? ¿Qué está pasando? Esa energía que puedo sentir, ¿pertenece realmente a Kakaroto? Es energía totalmente pura, como la de Tyr, diría Baldur. Yo llevo años entrenando, siglos, milenios, pero jamás pude trascender, sin embargo, Kakaroto lo está logrando a pesar que ambos somos ángeles, él será el siguiente después de Tyr, serían los pensamientos de Azazel quien miraba tales eventos con mayor seriedad. ¿De esto estabas hablando, Loki? El nivel de poder que puedo sentir supera con creces mis expectativas, ahora estoy seguro, este es el final de ese desgraciado de Shen, no cabe la menor duda, deben estar de acuerdo conmigo, diría Hércules con una gran sonrisa, debido a que Kakaroto iba a vengar la muerte de su hermanito Tyr. Presten atención lo que está por suceder, están por presenciar algo mágico, algo que no sucede todos los días, una en 1.000.000, el nacimiento del segundo arcángel en el linaje de los ángeles, nuestro hermanito Tyr fue el primero en trascender, no había nadie más, muchos ángeles lo intentaron pero fallaron, no estuvieron ni siquiera cerca, pero ahora eso ha cambiado, Kakaroto no hace poco despertó su poder dormido como ángel, y en tan poco tiempo está logrando lo imposible, lo impensable, lo inimaginable, trascender el nacimiento de un nuevo arcángel, diría Loki mientras tenía una sonrisa arrogante. Pero ahora que trascendió a Arcángel, ¿realmente podrán vencerlo?, diría ya quien en ese momento había aparecido entre las sombras. No digas tonterías, trascender Arcángel es con lo que todos los ángeles soñamos, es un poder inexplicable, incapaz de comprender, tu pregunta es absurda, Kakaroto pulverizar a Shen, está acabado, no tiene oportunidad de salir con vida de esta batalla, diría Azazel mientras tenía una expresión seria. No te sorprendas, pero todo el tiempo sabíamos que estabas viendo la pelea desde las sombras, al igual que nuestros demás hermanos y hermanas, diría Loki. Aquí viene, puedo sentirlo, diría Azazel. Entonces un destello habría aparecido en medio del campo de batalla, incluso llegaba hasta la atmósfera del Olimpo, el poder de Kakaroto llegaba a cada rincón del Olimpo y más allá, se había generado una neblina de humo que solamente dejaba ver una silueta, el nacimiento se había realizado con éxito. Empezaba a aburrirme,
pero veo que la espera ha valido la pena, al menos eso quiero creer. Kakaroto, grábatelo en la cabeza, no resultes ser como el resto de basura, sé que tienes la sangre de Zeus y de la madre esfera, estoy ansioso por pelear, diría Shen mientras tenía una leve sonrisa. Kakaroto me informó que logró trascender con éxito a Arcángel, pero esta vez será la primera vez que lo vea, estoy emocionada, eran los pensamientos de Artemisa. No soy la única, el aire en el ambiente es pesado, me cuesta respirar y hay una sofocante presión, y ese ki tan puro es inquietante, tan fuerte puede llegar a ser un arcángel. Se diría Leviatán en sus pensamientos. Los demás dioses estaban con la espera e incertidumbre de presenciar en carne propia el ascenso de Kakaroto, incluso estaban nerviosos, en especial Azazel debido a que él también es un ángel y aspira algún día a llegar a trascender también a arcángel, pero por el momento solo es un sueño, una ilusión. El humo comenzaba a dispersarse poco a poco, todos los presentes estaban atentos ante lo que estaban por ver, se morían de ansia e incertidumbre, hasta que Kakaroto daría un paso al frente, relevándole a todos su ascenso hacia la divinidad, mostrándoles cómo se mira la apariencia de un Saiyajin con la sangre de un ángel, que logró con éxito trascender a Arcángel, el segundo en hacerlo en la historia de la vida y la muerte. Increíble, con solo verlo puedo afirmar que es una deidad, diría Artemisa. Tenemos una enemistad con los ángeles, pero Kakaroto es la excepción, admito que esto es increíble y no se ve todos los días, no sé qué decir, es increíble, diría Leviatán. Los demás dioses empezaban a susurrar entre ellos, estaban sorprendidos al ver la forma final de Kakaroto, su ascenso hasta alcanzar el título de arcángel, después de todo solo había pasado una vez, por su hermano Tyr, pero ahora había nacido un segundo arcángel. Kakaroto, tienes al alcance el poder más sorprendente e inimaginable, acaba con Shen como el nuevo arcángel, se diría Azazel en sus pensamientos. Sí, a esto me refería, lo que pude sentir era correcto, su poder parece ser infinito, estoy seguro que hasta incluso padre puede sentir este increíble poder. Shen, déjame decirte que estás acabado, eran los pensamientos de Loki acompañado de una leve sonrisa de satisfacción. Kakaroto no diría nada, sin embargo este miraba fijamente a Shen con una postura firme, además de que tenía una mirada serena. No obstante, a pesar que todos estaban asombrados ante el increíble ascenso de Kakaroto a Arcángel, lo que más le había llamado la atención a Shen eran esos ojos azules que no le quitaban la mirada, su intuición le decía que esos ojos eran especiales. Kakaroto había dado unos pasos al frente, mientras no le quitaba la mirada a Shen, era momento de la verdadera batalla final. Tienes una mirada diferente, vaya, ¿realmente crees que ahora puedes vencerme?, diría Shen mientras tenía una sonrisa. Sin embargo, de un parpadeo y como si el tiempo se hubiera detenido, Kakaroto ya se encontraba a centímetros de Shen, nadie fue capaz de ver el primer movimiento del Saiyajin Arcángel. ¡Qué veloz! No me di cuenta a qué hora se movió, me tomó desprevenido, se diría Shen en sus pensamientos. Pero justo en ese momento Kakaroto había soltado una leve sonrisa y es que no pudo evitar sonreír al ver la expresión crédula de Shen. ¿Qué es lo que te causa gracia?, diría Shen mientras tenía una expresión seria. Pero Kakaroto seguía teniendo esa leve sonrisa y sin decir ni una sola palabra, era claro, estaba provocando al Saiyajin Dios progenitor. Shen se había molestado totalmente, por lo cual a una velocidad escalofriante le conectaría un derechazo a Kakaroto en la mandíbula, donde sin duda todos quedarían helados, debido a que la velocidad de Shen había vuelto a aumentar y nadie de los presentes fue capaz de ver su puño. ¿Qué está pasando? ¿Qué fue esa velocidad? No pestañeé ni por un segundo y de repente su puño ya estaba en la cara de Kakaroto, diría Artemisa impactada ante la brutal velocidad de Shen. No tengo idea de lo que acaba de suceder, no pude ver absolutamente nada, entrené en el planeta de madre durante meses, mejor en todos los aspectos, pero esto es otro nivel, ese insecto no tenía esa velocidad cuando enfrentó a Vegeta y a Goku, ¿cómo siquiera es posible?, diría Leviatán aún sin creer lo que estaba presenciando. Shen tenía una gran sonrisa de satisfacción y aun con el puño extendido con el cual había golpeado sin compasión a Kakaroto. Lo cual dicho puñetazo había hecho retroceder a Kakaroto, después de todo fue un golpe que superó la velocidad de la barrera del tiempo. ¿Qué sucede? Quiero una explicación, no debería ser posible, diría Baldur exaltado ante tales eventos. No lo sé, Shen se volvió aún más veloz, me atrevo a decir que incluso es igual o superior en velocidad a Kakaroto, pero me niego a creerlo, diría Hércules.
Ese gusano en verdad se ha vuelto poderoso. Cuando fue enviado al vacío no tenía ni la mitad de este poder, eran los pensamientos de Jack. Sin embargo, Azazel y Loki se mantenían con expresiones serias mientras miraban con atención la pelea, sin dar ni un solo comentario. ¿Qué te parece? Solo comentario. ¿Qué te pareció eso? Quizás así dejes de actuar tan engreído, diría Shen acompañado de una sonrisa. No obstante, justo en ese momento Kakaroto se limpiaría el rasguño de su mejilla, además de que este tenía una leve sonrisa, cosa que dejaría a todos sorprendidos. ¿Qué es lo que te causa tanta gracia? Veo que necesitas una severa lección. En esta época no pueden haber dos monstruos, uno de nosotros debe morir y es claro que no seré yo, diría Shen. Entonces demuéstrame lo que tienes, diría Kakaroto mientras tenía una expresión seria. Shen sin dudarlo se fue directo al ataque, a toda velocidad se fue hacia Kakaroto, parecía que el tiempo se había detenido, a pesar de tener esa montaña de músculos, se movía como una pluma. No obstante Kakaroto respondió de la misma manera, este también se fue al ataque a una velocidad bestial, ambos parecían haber detenido el tiempo debido a la velocidad en la cual se movían. Por lo que de inmediato había comenzado un veloz e invisible intercambio de golpes por el cielo, los presentes no fueron capaces de ver nada, de repente ambos Saiyajines ya se encontraban en el cielo, peleando a un nivel fuera de su comprensión. Ahora sí empezó la verdadera batalla, diría Azazel. Desde luego, a pesar que no puedo ver nada, siento que ambos están al mismo nivel. Después de todo Kakaroto no parecía afectado después de recibir un golpe directo, diría Hércules. Loki, estás muy callado, ¿qué opinas? Eres muy observador, diría Jack. Sin embargo Loki seguía sin decir nada, se obstinaba a decir algún comentario, solamente miraba el combate con una leve sonrisa. La batalla era feroz y veloz, Kakaroto lanzaba rápidos y precisos puñetazos a tal grado que sus brazos parecían volverse invisibles. Por otro lado Shen hacía lo mismo, chocaba con intensidad los puños contra Kakaroto, ahora no había duda alguna, su velocidad había vuelto a incrementar una vez más. Cada vez que Kakaroto estaba por conectar un derechazo veloz, Shen encontraba una forma de esquivar en el último momento y hacía contraataques, intentando conectar un poderoso puñetazo directo. Sin embargo Kakaroto también encontraba la forma de evadir en el último momento, ninguno de los dos lograba conectar al menos un solo golpe, todo indicaba que tenían la misma velocidad. La batalla era de otro nivel, debido a que justo en ese momento todos los presentes verían que en el campo de batalla se formaban agujeros dimensionales y la realidad se distorsionaba, además de que incluso las ondas expansivas salían del Olimpo, significaba que un solo error por parte de ambos se podía significar la destrucción del Olimpo. Por eso mismo ambos al chocar puños usaban la misma fuerza, evitando una catástrofe. Sin embargo a Shen no le importaba en lo más mínimo la destrucción del Olimpo, por esa razón Kakaroto contraatacaba los puñetazos de Shen con la misma fuerza para evitar un apocalipsis. ¿Puedes ver algo? No puedo ver absolutamente nada, diría Leviatán con una expresión seria. No, tampoco puedo ver nada, son muy rápido que parecen haberse vuelto invisibles, diría Artemisa. Kakaroto cerró esa enorme brecha de poder, hace un momento incluso con la forma final de la doctrina egoísta prohibida no era capaz de seguirle el ritmo a ese insecto, pero logró cerrar esa brecha que los separaba, diría Leviatán. Pero ambos parecen tener el mismo nivel, solo mira el caos que están provocando. Shen en el pasado no tenía esta clase de poder, diría Artemisa acompañada de una expresión seria. ¿Dices que no tenía este poder? Entonces tuvo que hacer lo imposible para salir con vida del vacío. He escuchado historias, mencionan que es el peor lugar, un lugar de agonía y dolor, mucho peor que el infierno. Es el peor lugar, un lugar de agonía y dolor, mucho peor que el infierno, diría Leviatán. Ahora nos situamos en algún lugar lejos de multiversos y mundos paralelos, en el mundo de la nada, en el mundo del padre de todo. Poseidón estaba por empezar su dura rutina de entrenamiento hasta que sería golpeado por una ola de poder de manera inesperada. Justo en ese momento había sentido dos grandes poderes proviniendo de algún lugar. ¿Qué rayos fue eso? Me golpeó de repente, puedo sentir dos grandes fuentes de poder y puedo reconocer una de ellas. Ese poder pertenece a Shen, pero ¿cómo es posible que llegue a este lugar? Al mundo de la nada, se ha vuelto aún más fuerte desde nuestra pelea, pero me inquieta ese otro poder, es inmenso, ¿de quién rayos es?
Espera, puedo sentir la pureza en ese ki, esa energía angelical, sí, no tengo dudas, ese poder pertenece a Tyr, pero ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo es posible que se haya vuelto excesivamente fuerte? Tengo que hablar de esto, compadre, eran los pensamientos de un atónito Poseidón. Mientras tanto, en el trono de Zeus, este se encontraba muy pensativo, debido a que pudo sentir como la energía vital de su hijo Tyr desapareció lentamente, en otras palabras, había muerto a manos de Shen y ahora todo quedaba en manos de su nieto Kakaroto. Quizás cometió un error al no haber acabado con Shen cuando se presentó la oportunidad. Sin embargo, los pensamientos de Zeus serían interrumpidos por la voz de su hijo Poseidón, quien había llegado de manera inesperada. Padre, lamento las molestias, pero no pude evitarlo, sé que no fui el único en sentir esa oleada de poder, diría Poseidón con un tono serio en su voz. Me preguntaba cuándo te darías cuenta, es sorprendente, ¿no te parece? Ese poder llega incluso al mundo de la nada, diría Zeus. Tengo una pregunta, padre, ¿cómo fue que Tyr se volvió excesivamente fuerte? Su ki llega hasta este lugar, diría Poseidón. Veo a que pesar que tienes millones de años de experiencia aún te falta por aprender, ese ki no pertenece a tu hermano, diría Zeus. Improbable, puedo sentir la pureza en esa energía, solo un ángel de alto rango puede tener ese poder, en este caso un arcángel y ambos sabemos que Tyr es el único en trascender, diría Poseidón mientras tenía una expresión seria. Veo que aún no te has percatado, tu hermano Tyr murió a manos de Shen, sin embargo ahora existe un arcángel más, tu sobrino Kakaroto tuvo el despertar, trascendió con éxito, diría Zeus. Poseidón se había quedado estupefacto, le costaba digerir la repentina noticia que acababa de recibir. Veo que te afectó la muerte de tu hermano, espero que Kakaroto pueda cobrar venganza, diría Zeus. ¿Cómo es que Kakaroto ha logrado trascender? Me cuesta imaginarlo, diría Poseidón. Justo en ese momento Zeus afirmó que Poseidón no le importaba a nadie más que solo él, ni siquiera se inmutó al escuchar la noticia que su hermano menor Tyr haya muerto. Así que el ki que puedo sentir pertenece a Kakaroto, ¿qué clase de entrenamiento estuvo realizando? No puedo quedarme de brazos cruzados y perder el tiempo, necesito entrenar, diría Poseidón y este se preparaba para marcharse. Espera un momento, ¿no escuchaste lo que dije? Tu hermano Tyr ha muerto, diría Zeus. Lo escuché fuerte y claro, pero tú mismo me lo enseñaste, padre, solo los fuertes sobreviven, ahora sí me disculpas, debo seguir entrenando, diría Poseidón mientras se marchaba del lugar. Zeus no diría mientras veía a su hijo marcharse. Regresando al Olimpo, en uno de los tantos campos de entrenamiento, sin embargo había sido destruido por la bestialidad de la batalla final entre dos poderosos Saiyajines con el poder destructivo de pulverizar multiversos. Kakaroto y Shen se habían tomado un respiro, ambos habían retrocedido para tomar cierta distancia, pero no se quitaban la mirada. Es más fuerte de lo que pensé, no he podido golpearlo de nuevo, empiezo a creer que se dejó golpear al principio de la pelea, ¿acaso cree que mis golpes no tienen poder? Se diría Shen en sus pensamientos. Por otro lado, Kakaroto se limitaba a abstenerse a decir algo, nada más mira fíjate a Shen con una leve sonrisa, y es que esta vez este estaba retando directamente a Shen. ¿Qué es lo que te resulta tan gracioso? Diría Shen mientras tenía una sonrisa arrogante. Solo digo que no puedes ganar, diría Kakaroto. ¿Qué acabas de decir? Tienes agallas, debo decirlo, diría Shen. Entonces ¿por qué no lo intentas? Te prometo que no me moveré de mi sitio, adelante, con confianza, diría Kakaroto aún con esa leve sonrisa. Y entonces Shen respondió de inmediato, como si el tiempo se hubiera detenido, los presentes en un instante ya verían que Shen estaba por conectar un veloz derechazo. Lo sorprendente es que Kakaroto no se inmutaba, este vería el puño de Shen a medio centímetro de conectar en su rostro, y fue así como los presentes vieron que el puño de Shen había atravesado el rostro de Kakaroto como si de un fantasma se tratara. Justo en ese momento Shen había retrocedido por puro instinto, mientras miraba con sorpresa lo que acababa de pasar ante sus narices. Kakaroto lo había prometido, no se movió de su sitio, este seguía ahí de pie, los espectadores no podían creer que ese puño había traspasado a Kakaroto. ¿Qué significa esto? ¿Fue una técnica? Eran los pensamientos de una sorprendida Leviatán. ¿Cómo lo hizo? El puño de Shen atravesó el rostro de Kakaroto como si de un holograma se tratase, eran las dudas de Artemisa.
Shen estaba furioso, después de todo fue incapaz de comprender lo que había sucedido, por lo cual justo en ese instante este fue al ataque una vez más a toda velocidad como un relámpago. Kakaroto seguía sin moverse de su sitio, de repente este vio que Shen ya se encontraba al frente con una ráfaga de poderosos puñetazos. Y es que Shen no había dudado en ponerse a la ofensiva, había comenzado a lanzar sin parar una ráfaga de puñetazos devastadores. Pero todos los espectadores verían como toda esa lluvia de puñetazos atravesaban el cuerpo de Kakaroto como si nada, como si en verdad fuera un espíritu. El Saiyajin legendario seguía atacando a Kakaroto sin parar, a pesar que todos los espectadores no entendían cómo esos veloces puñetazos atravesaban el cuerpo de Kakaroto, solo Shen entendía lo que estaba pasando. Yo no entiendo nada, ¿se trata de una técnica en realidad?, diría Hércules. Loki, tienes un ojo muy observador, ¿qué rayos está sucediendo?, diría Sacel. Caballeros, si soy honesto conmigo mismo, debo admitir que tampoco tengo idea, diría Loki con una leve sonrisa. Entonces Shen dejaría de atacar y una vez más este volvería a retroceder mientras pensaba en todo lo sucedido. Eso es todo, diría Kakaroto acompañado de una leve sonrisa confiada. Se detuvo de golpe, ¿habrá descifrado que es una técnica?, diría Leviatán. No lo sé, pero lo dudo, creo que se trata de algo más grande y difícil de comprender, diría Artemisa. ¿De qué se podría tratar?, diría Leviatán. No es ninguna técnica, al principio cuando lancé el primer golpe también fui ingenuo al creer que era un truco, pero después de esa ráfaga de golpes, lo pude comprender, ese gusano se mueve a una velocidad que va más allá del tiempo, una velocidad que alcanza el espacio y tiempo, se mueve tan rápido que da la sensación que sigue de pie y mis puños atraviesan su cuerpo, pero solamente esquiva todos mis golpes y algunos incluso los bloquea, mueve tan rápido sus antebrazos para bloquear que parece que se mantiene inmóvil. ¿Cómo es posible este resultado? Serían los pensamientos